Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el tema 12, la segunda parte del tema de óptica geométrica. En el primer tema estuvimos hablando de superficies reflectoras y en este tema vamos a hablar de superficies refractoras, ¿vale? El caso, digamos, más al que aspiramos resolver, el que pretendemos entender de superficie refractora es el caso de lente delgada. Para ilustrar este tema, pues he puesto esta figura también de la artista Berenice Abbott. Ya, si recordáis, este era un trabajo encargado por el MIT. Madre mía, los gatillos. Y entonces, pues en este trabajo le pedían que retratara distintos fenómenos físicos, ¿vale? En esta ocasión, pues fotografió distintas lentes. Y bueno, si os fijáis, aquí se ven tres casos de lentes en los cuales los rayos que salen de un rayo que podríamos considerar como el mismo, un haz de rayos, pues vemos que pasan tres cosas más o menos distintas. En el primer caso se divide en tres, en el segundo se divide en cinco y en el tercero pues no se puede uno dar cuenta más o menos de lo que está viendo, ¿no? Como un continuo, no hay direcciones discretas, ¿vale? Eso es porque, claro, estas lentes pues las han tallado, estas la han tallado únicamente haciendo tres biseles, tal, y lo que pretende ilustrar es el límite continuo de una superficie curva, que se puede entender como un conjunto infinitesimal de superficies con un ángulo bien definido. Bueno, pues como digo, los tres conceptos que vamos a ver en este tema son superficies refractoras, después hablaremos de lentes delgadas como una combinación de superficies refractoras y finalmente describiremos unos cuantos instrumentos ópticos, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos una superficie refractora, si recordáis del tema de propagación, lo que ocurría era que un rayo que llegara a incidiera sobre esa superficie refractora, según el ángulo que formara con la normal, pues se iba a desviar, iba a pasar al segundo medio y se iba a desviar dependiendo de los índices de refracción del primer y del segundo medio. Si en el segundo medio teníamos un índice de refracción más alto que en el primer medio, entonces ese rayo se iba a pegar a la normal, ¿vale? En el primer caso está despegado de la normal y cuando pasa al segundo medio se pega a la normal, ¿vale? Si en este caso estamos representando que n sub 1 es menor que n sub 2. N sub 2 es un medio más denso, ópticamente hablando, que el medio n sub 1. Muy bien, pues para obtener unas ecuaciones que nos describan ya no solo un rayo, sino la imagen que se forma cuando tenemos una situación de este tipo, pues entonces para eso vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el tema anterior, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es de encontrar una fórmula que me relacione la distancia del objeto a la lente con la distancia de la imagen a la lente y también el radio de curvatura, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pues entonces, si tenemos aquí este diagrama, pues fijaros, lo que tenemos que hacer es, o lo que vamos primero a hacer es, realmente solo sabemos de la ley de Snell, sabemos cómo se va a reflejar este rayo. Entonces, si sabemos que ese rayo entra con un ángulo θ sub 1 en el primer medio, pues sabemos que en el segundo medio puedo calcular el ángulo que ahí pasa mediante la ley de Snell. Sería n sub 2 por el seno de θ sub 2. Y bueno, la primera aproximación que vamos a hacer es coger la aproximación de ángulo pequeño. Esto es la misma que hacíamos en el tema anterior, la aproximación parasial, en la cual yo siempre voy a suponer que los rayos que llegan a la lente pues lo hacen con un ángulo relativamente pequeño, ¿vale? Entonces, en esa situación podía hacer dos aproximaciones. Los ángulos estos de aquí van a ser pequeñitos, entonces igual en este dibujo aparece muy exagerado, pero si estoy por aquí, pues los rayos, bueno, pues el ángulo que forman con la normal no va a ser muy grande y el de la superficie y el rayo refractado tampoco.
Otra cosa que me permitía la aproximación parasial era despreciar el radio de curvatura de los objetos, porque si os fijáis, bueno, pues si me quedo en esta regioncilla de aquí, pues entonces las distancias horizontales no son muy grandes, ¿vale? Si me voy ya a una zona con más curvatura, como esta de aquí, pues sí, esta distancia obviamente no va a ser bastante va a ser comparable a lo mejor a la distancia Q, entonces no es irrelevante, pero si me quedo en una zona suficientemente cerca del eje, pues sí, esta aproximación está bien, ¿vale? Un seno, cuando el ángulo es pequeño, pues el seno se puede aproximar. Si recordáis lo que sabéis de funciones de desarrollos en serie de Taylor, pues el seno se expande, la primera aproximación del seno es esta de aquí, los cosenos se expanden como uno, entonces esa va a ser la primera aproximación que nosotros hacemos. N seno de teta sub 1 va a ser aproximadamente igual a n por teta sub 1, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer operaciones de forma mucho más sencilla. Y bueno, pues ¿qué más? Pues ahora lo que nosotros finalmente, recordad, nuestro objetivo es relacionar P con Q y R, ¿vale? Entonces, estos ángulos de alguna manera tenemos que pasar a convertirlos a estas distancias, ¿vale? Bueno, pues para eso tenemos que relacionar ángulos con catetos de triángulos o secantes o lo que sea. Fijaros una cosa. Esto de aquí, las normales, en esta parte de la superficie, están trazando una línea recta, ¿vale? Y entonces, si cogemos y sumamos teta sub 1 más teta sub 2, si cogemos teta sub 1 y vemos cómo continúa por esta secante, perdón, por esta línea discontinua de las normales, pues fijaros que si yo sumo teta sub 1 con este angulito de aquí, que le voy a llamar delta, pues eso tiene que dar 180 grados, ¿vale? Pero por otra parte, delta es parte del triángulo formado por el rayo incidente, la normal y esta línea de aquí, la línea OC, ¿vale? Entonces, delta, bueno, vamos a ponerlo así, alfa más beta más delta tiene que ser igual a 180 grados, ¿vale? Pues dejadme utilizar en esta ocasión radianes porque me apetece escribir en griego. Y después tenemos que teta sub 1 más ese ángulo delta, pues también tiene que ser pi, ¿vale? Entonces, pues delta es lo mismo que pi menos teta sub 1, o lo que es igual, si lo sustituimos aquí arriba, pues tenemos que alfa más beta tiene que ser igual a teta sub 1, ¿vale? Esta va a ser la primera relación que encontramos, ¿vale? Y después, por otro lado, pues podemos hacer algo parecido con este triángulo de aquí, con el triángulo del rayo refractado y estas distancias de aquí, porque fijaros que teta sub 2 más este ángulo de aquí, pues le podemos llamar a ver, otra letra griega, eta, pues teta sub 2 más eta más pi medios, ¿vale? Esto de aquí sería pi medios más pi medios más gamma tiene que ser igual todo eso a pi, ¿vale? ¿Qué más? Claro, pero eta, fijaros que eta, beta y pi medios forman también un triángulo, entonces eta más pi medios más beta también tiene que dar pi, ¿vale? Entonces, si sustituimos esto aquí arriba, pues vemos que juntamos estas dos cosas. Teta sub 2
más pi menos beta más gamma tiene que ser igual a pi. Esto y esto se va. Y entonces teta sub 2, o mejor dicho, vamos a escribir beta, es igual a teta sub 2 más gamma. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vale, pues fijaros, ya tenemos una expresión para teta sub 1 y otra para teta sub 2 y las podemos sustituir aquí arriba, en nuestra ecuación que nos daba la ley de Snell, ¿vale? Recordad el objetivo. Estamos intentando pasar de esta expresión, que es lo que nos decía la ley de Snell, a algo que esté expresado en función de las distancias R y Q. El primer paso ha sido transformarlo todo, digamos, a datos geométricos del problema que voy a poder relacionar con esas distancias. Porque, por ejemplo, fijaros, este ángulo, alfa, la tangente se puede obtener como la arcotangente de D partido por P, ¿vale? Ahora entraremos en eso. Primero vamos a sustituir aquí n sub 1, teta sub 1 es alfa más beta, eso es igual a teta sub 2, a n sub 2 multiplicado por beta menos gamma, ¿vale? Entonces, fijaros, ahora lo que necesito es expresiones que me relacionen estas distancias con alfa, beta y gamma. Vamos a ver alfa. Bueno, pues alfa acabamos de decir que es alfa, se puede ver como, o vamos a ponerlo así, la tangente de alfa se puede ver como d partido por p, es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, porque alfa es uno de los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero fijaros, aquí estamos en la aproximación parasial. Eso quiere decir que alfa es un ángulo pequeñito, ¿vale? Entonces, si tienes un ángulo pequeñito, recordad lo que pasaba. Cuando estábamos hablando del seno, dijimos que eso era prácticamente igual del ángulo. La tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Los senos se aproximan aproximadamente como... Se aproximan como... El seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, voy a ponerlo mejor así, es aproximadamente el ángulo, y el coseno de un ángulo, el coseno de alfa, si alfa es pequeñito, pues es aproximadamente igual a 1, ¿vale? Hacerlo con la calculadora si queréis, cogéis coseno da igual que lo expreséis en radianes, de un número muy pequeñito, pues eso da 0,999. Si hacéis el seno, pues se va pareciendo mucho al número que hayáis metido. Pues... bueno, si lo hacéis para el seno tenéis que hacerlo directamente en radianes porque si no habrá un error ahí de aproximación. Y entonces pues esta distancia de aquí podemos escribir que es como la tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa, pues entonces esto es aproximadamente igual a alfa y lo vamos a sustituir aquí, n sub 1 d partido por p, ¿vale? Vamos a repetir la misma operación con beta, con las mismas aproximaciones y entonces tengo que la tangente de beta sería d partido por r. Fijaros que estoy despreciando esta distancia de esta aquí, pero esta distancia la estoy considerando como que está directamente aquí, ¿vale? Eso es otro de las cosas que podemos hacer con la aproximación parasial. Esto es d partido por r y eso tiene que ser aproximadamente igual entonces a beta. Pues entonces beta es aproximadamente d partido por r. Y esto tiene que ser igual a n sub 2, beta ya lo teníamos, esto es d partido por r, menos gamma. ¿Y gamma qué es? Pues gamma es lo mismo de antes, tangente de gamma, fijaros que es d, es igual a d partido por q, y esto es aproximadamente igual a gamma. Entonces gamma es d partido por q. Fijaros, aquí todo aparece en el numerador con d, y entonces pues podemos, esto se puede reducir y nos queda una expresión que voy a saltarme algunos pasos, pero bueno, si esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece, todo se queda 1 partido algo, y entonces al final si despejamos aquí pues obtenemos n sub 1 partido por p más n sub 2 partido por q, y esto tiene que ser igual a n sub 2 menos n sub 1 partido por r, ¿vale? Fijaros, esta ecuación pues me dice dónde
voy a obtener una imagen. Si tú me dices de datos la distancia del objeto a la lente y me dices los índices de refracción del primer y segundo medio, ¿vale? Esta ecuación es muy útil porque, como veremos, nos va a permitir también obtener, aplicándola a dos superficies refractoras, pues nos va a permitir obtener una ecuación similar para lentes delgadas, ¿vale? En la ecuación anterior lo que nos interesaba era la distancia del objeto a la imagen, ¿vale? En esta de aquí lo que vamos a hacer es intentar obtener una ecuación para el tamaño del objeto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues fijaros, para construir este diagrama de rayos, bueno, hemos pintado el objeto, aquí esto nosotros le llamamos P, voy a llamarle yo P también para no liarnos, y esto le llamamos Q. Nosotros este objeto, pues vamos a pintar dos rayos, no dos rayos cualesquiera, vamos a pintar dos rayos que sabemos o que nos va a resultar especialmente fácil saber qué les pasa, ¿no? Entonces, fijaros, un rayo que llega normal a la superficie refractora no se desvía. Recordad, en la ley de Snell teníamos que n sub 1, seno de teta sub 1 es igual a n sub 2, seno de teta sub 2. Si teta sub 1 vale 0, si esto vale 0, pues entonces todo esto de aquí vale 0, toda esta parte de aquí vale 0, n sub 2 es distinto de 0, entonces solamente la única posibilidad es que teta sub 2 también valga 0. Entonces, en un rayo que llega normal a la superficie no se desvía y pasa por el centro, ¿vale? Pasa por el centro y continúa, en principio, bueno, formaría la imagen aquí. Un rayo que llega a este punto, al eje, pues se desviará formando un ángulo teta sub A, teta sub B, ¿vale? Tal y como lo hemos escrito aquí, esto sería teta sub A, teta sub B, esto sería el medio n sub B y este sería el medio n sub A. ¿Vale? Pues lo que ahora queremos obtener es el aumento lateral. Recordad, la definición de aumento lateral era el tamaño de un objeto y prima, nosotros en el tema anterior le llamamos h, pero bueno, es igual, y aquí le llamamos i, y es cómo de grande es i' comparado con el original, ¿vale? Entonces eso será el aumento o la reducción, ¿no? Se llama aumento lateral. Si es menor que 1, pues en el fondo no es un aumento, es una reducción. Muy bien, pues vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho antes. La primera relación que vamos a obtener es la tangente de teta sub A es igual a I. Fijaros, teta sub A es este ángulo, esto forma un triángulo rectángulo, pues es I partido por P. La tangente de teta sub B es igual a I' partido por Q. Pero fijaros que si tomamos los ángulos como crecientes, pues entonces esta distancia de aquí hay que tomarla negativa, porque este ángulo sería esta distancia partido por esta distancia, y entonces pues aquí tenemos que poner un signo menos, ¿vale? Entonces esta distancia la tomamos así negativa. Y ahora la aproximación que vamos a utilizar es que la tangente es muy parecida a la anterior, pero no es tan agresiva. La tangente de un ángulo, cuando ese ángulo es muy pequeñito, pues digamos, en una primera aproximación podríamos decir que es, sería el seno de ese ángulo partido por 1, ¿vale? Solamente aproximamos el coseno y entonces pues la ley de Snell la podemos escribir de esta forma. Es la tangente de teta sub A, pues es igual al seno de teta sub A, y entonces tengo que n sub A por el seno, perdón, por I partido por P tiene que ser igual a n sub B por I' partido por Q. Bueno, menos I' partido por Q. Entonces de aquí pues podemos despejar cuánto vale el aumento lateral, es I' partido por I.
tiene que ser igual a n sub a por q, con un menos delante partido n sub b por p, ¿vale? Pues ya tenemos esto de aquí, y esta sería la expresión para el aumento lateral, ¿vale? Entonces recordad, dos fórmulas hemos deducido. El aumento, esta es una, el aumento lateral, y otra es la distancia entre el objeto y la imagen. Con estas dos ecuaciones podemos deducir cualquier imagen que se forma a través de una superficie refractora, ¿vale? Bueno, pues fijaros, aquí hay una cosa importante, que es, hemos cambiado el convenio de signos con respecto al tema anterior. Cuando estamos hablando de superficies refractoras, no se utiliza el mismo convenio de signos que cuando estamos hablando de espejos. Con las superficies refractoras, bueno, todo lo que es referente al objeto no cambia, ¿vale? El objeto, cuando está delante de la superficie, es positivo. Y sin embargo, si recordáis en el tema anterior, para la imagen considerábamos que si estaba delante del espejo, entonces era positiva. Cuando estamos hablando de superficies refractoras no es así. Cuando estamos hablando de superficies refractoras va a ser positiva cuando esté detrás de la superficie, ¿vale? Este es el mayor cambio. Lo de la altura no cambia. Si está derecha es positiva, si está invertida es negativa. Y también cambia el radio de curvatura. El centro de curvatura se considera detrás de la superficie. Sí, va a ser positivo si está detrás de la superficie, justo al contrario de lo que ocurría con los espejos. El criterio, dices, bueno, ¿por qué cambias el criterio? En el fondo hay una relación, no es totalmente arbitrario, pero si os fijáis, la decisión que se ha tomado para este criterio de signos es que se toma en una superficie reflectora, no hay paso a un segundo medio. Entonces se toma como positivo las distancias con respecto al sitio donde puede pasar, respecto a la frontera. En las superficies refractoras sí hay un paso al segundo medio. Entonces se toma como positivo las distancias respecto a la superficie refractora cuando estás en el segundo medio, ¿vale? Bueno, es un poco lío, pero si queréis sencillamente recordarlo así, pues lo más importante es esto de aquí y esto de aquí, cuando en las superficies refractoras es positivo cuando estás detrás de la superficie. Por ejemplo, en este caso, en el caso que hemos estudiado de una superficie convexa, la distancia R sería positiva, la distancia Q sería positiva, P también es positivo porque está delante, y ya está. Todas las distancias aquí serían positivas. Si mirásemos la imagen, pues la imagen sería la altura de la imagen sería negativa porque está invertida, ¿vale? Fijaros, hay un caso particular. En realidad hay varios casos particulares, pero uno especialmente interesante es, bueno, ¿qué pasa? O si esta fórmula me sirve cuando estoy hablando de una superficie plana, ¿vale? Recordad, en el tema 10 sí que vimos que se podía estudiar la imagen o dónde iba a formarse una imagen de un punto cuando estábamos estudiando una superficie plana. De hecho, lo calculamos en alguna ocasión. Estas fórmulas que hemos visto te sirven también para averiguar eso. Fijaros, aquí el caso de aproximación parcial es especialmente bueno porque como es un plano, pues siempre se está cumpliendo la aproximación parcial. O sea, es un caso particular donde no estoy cometiendo ningún error por aplicar esa aproximación. ¿Y cómo aplicaría las fórmulas que hemos visto hace un momento? Pues fijaros, si cojo el radio de curvatura aquí y lo hago infinito, pues un plano lo puedo ver como un círculo con un radio infinito, ¿vale? Entonces, aquí esta parte desaparecería porque el radio es infinito, entonces esto es igual a 0. Y entonces fijaros que esta ecuación que aquí aparece es la misma que esta de aquí cuando el radio es infinito, ¿vale? Entonces, saber la posición de la imagen con respecto al objeto, pues es muy sencillo.
Sencillamente tengo que aplicar esta fórmula de aquí. Si sé los índices de refracción, pues nada, despejo y ya está. Fijaros que aparece, estos por definición son siempre positivos, y aparece para digamos, casos normales, de superficies normales, con dieléctrico, y aparece la imagen con un signo negativo. O sea, si P estaba antes de la superficie refractora, ¿vale? Aquí P es positivo porque está antes de la superficie refractora. Da igual los índices de refracción, eso no es relevante. Está antes de la superficie refractora. N sub 2 es positivo, N sub 1 es positivo, entonces Q va a ser negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la imagen se forma también antes de la superficie refractora, ¿vale? Por eso Q sale con un número negativo. Podría hacer algo parecido para utilizar, una vez que tengo Q y P, pues podría deducir también fácilmente la fórmula para el aumento lateral, mediante esta expresión de aquí. ¿Y qué le pasa a esa fórmula? Bueno, pues fijaros, si sustituyo Q y P, me sale que el aumento de Q y P es Q partido por P es menos N sub 2 partido por N sub 1, y fijaros que aquí pues tendría N sub 1 por N sub 2, N sub 2 por N sub 1, que es lo mismo de arriba, entonces al final el aumento lateral siempre vale 1, ¿vale? En superficies refractoras planas pues no hay ningún aumento ni disminución de la imagen. Vale. Otro caso particular, antes de entrar en lentes delgadas, fijaros, si utilizamos este formalismo, voy a abrir el tema anterior. Fijaros, en el tema anterior, si recordáis, llegamos a esta expresión de aquí, la voy a anotar por aquí. 1 partido, era la ecuación del espejo, ¿vale? Del espejo, era 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 2 partido por R, ¿vale? Y en este tema hemos encontrado esta ecuación para superficies refractoras, que es N sub 1, N sub 1 partido por P más N sub 2 partido por Q es igual a N sub 2 menos N sub 1 partido por R. Fijaros, esta ecuación de los espejos se puede obtener como un caso particular de la ecuación de superficies refractoras si hacemos el siguiente truquito. N sub 2 igual a menos N sub 1, ¿vale? Entonces, N sub 1 partido por P menos N sub 1 partido por Q es igual a menos 2 veces N sub 1 partido por R. Todos los N sub 1 se van. Y fijaros lo que me queda aquí. Me queda 1 partido por P menos 1 partido por Q es igual a menos 2 partido por R. Y dices, esto no es igual que esto. Esto de aquí no es la misma ecuación. ¿Qué cambia? Únicamente cambia los signos de la distancia imagen y el radio, que son los que justamente nosotros hemos cambiado en nuestro convenio de signos, ¿vale? Entonces fijaros que realmente pues esta ecuación que habíamos visto antes es equivalente totalmente a esta que hemos deducido en este tema, solo que teniendo en cuenta que hemos cambiado el criterio de signos para la distancia imagen y el radio. Me parece una cosa bastante curiosa y quizá os ayude a que todo esté bien encajado, ¿no?, en vuestra cabeza. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es aplicar estas ecuaciones para para deducir expresiones para lentes delgadas, ¿vale? Hasta ahora solamente nos hemos preocupado de qué pasa cuando estamos en un medio en vacío o en aire o en un primer medio y pasamos a un segundo medio que entendemos que es el mismo, ¿vale? O sea, está con un índice de refracción distinto, pero un medio homogéneo. Vale, ahora lo que vamos a ver es qué pasa en estas situaciones, en las cuales quiero ver la imagen que forma una lente, en la cual, si os paráis a pensarlo, lo podemos ver como dos superficies refractoras. Tendríamos una primera superficie refractora, donde se supone que deberían valer todas las ecuaciones que hemos deducido, y tendríamos ahora después esos rayos pasan a un segundo medio N, pero antes de que, posiblemente antes de que formen imagen, se van a encontrar con una segunda
superficie refractora que va a desviar esos rayos, ¿vale? Fijaros, para deducir o para ver lo que pasa, sencillamente tenemos que plantearlo como justamente eso, dos superficies refractoras. Entonces planteamos la ecuación para la primera superficie, que sería esta de aquí, con su P sub 1, su distancia objeto correspondiente, su distancia imagen correspondiente, y después tenemos esta segunda superficie también con su distancia objeto, su distancia imagen correspondiente, ¿vale? Distancia objeto, una pequeña aclaración. Distancia objeto y distancia imagen. Objeto no tiene por qué ser necesariamente un objeto físico, ¿vale? Estamos llamando objeto. Es fácil introducirlo así, pues como un objeto físico, como una llama, algo así, ¿no? Algo que genera luz. Pero fijaros, aquí estamos tratando como objeto de la segunda superficie a la imagen de la primera superficie, ¿vale? O sea, el objeto de la segunda es de lo que yo quiero ver dónde forma la imagen. Es otra forma de verlo, ¿vale? Es lo que podemos enchufar aquí. Entonces, esta primera superficie formará imagen en algún punto, que esa imagen de la primera superficie va a ser el objeto de la segunda superficie, ¿vale? Fijaros, entonces, si pintamos estas distancias, pues tenemos P sub 1, este es el objeto, ¿vale? Pues P sub 1 es la distancia a la primera lente, a la primera superficie, perdón, primera superficie. Y después tenemos la distancia a la segunda superficie, P sub 2. Fijaros que Q sub 1 es la distancia de imagen de la primera lente y eso coincide con la distancia objeto de la segunda lente, ¿vale? Aquí solamente estamos viendo lo que pasa con la primera imagen, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, para una lente gruesa, pues la relación entre las distancias Q sub 1 y P sub 2 sería esta de aquí. Esta parte de aquí. Sería que P sub 2 tiene que ser igual a menos Q sub 1. Recordad que hay un pequeño juego con los signos. P sub 2 es positivo porque está antes de la superficie, pero Q sub 1 en este caso es negativo porque la imagen está antes de la superficie. Entonces hay que ponerle un signo menos delante para que también sea positivo. Y T es el grosor de la lente, ¿vale? Con una lente gruesa esto es así, no hay más. Pero claro, por eso la aproximación que estamos viendo o esta sección le estamos llamando lente delgada. Porque la aproximación que vamos a hacer es que este grosor de la lente, T, es despreciable. O sea, no lo vamos a tener en cuenta. Y entonces, si no lo tenemos en cuenta, pues podemos decir que P sub 2 es sencillamente menos Q sub 1. Es decir, despreciamos este grosor de la lente y entonces P sub 2 es prácticamente igual a Q sub 1 con el signo correspondiente, ¿vale? Y entonces, fijaros, sencillamente lo que estamos haciendo es sustituir P sub 2 aquí arriba y entonces nos queda que menos, si sustituimos eso aquí arriba, P sub 2 lo sustituimos aquí, nos queda en función de Q sub 1 y entonces pues esta ecuación de aquí se queda como esto de aquí, ¿vale? Y después esto de aquí lo vamos a sustituir aquí arriba, ¿vale? Q sub 1 lo sustituimos aquí, lo despejamos y lo sustituimos aquí. Y entonces al final nos queda esta ecuación. Bueno, esta ecuación que podemos ahí operar y expresarlo de forma de esta forma. Fijaros que aquí tendremos esta ecuación. Y ahora, claro, fijaros que en lugar de llamar P sub 1, Q sub 2, cuando yo miro a través de una lente, en realidad lo que me interesa es verlo como una superficie más, ¿no? Entonces por eso normalmente no distingo entre qué pasa en la primera superficie y qué pasa en la segunda superficie, si es una lente delgada. Directamente, pues al objeto lo llamo distancia objeto, solamente hay una P, y a la imagen que forma esa lente pues le llamo Q, ¿no? Que es el mismo convenio que teníamos antes. Recordar otra cosa que habíamos visto
en el tema anterior era lo de la distancia focal. Entonces, ¿cómo definíamos la distancia focal? Pues la distancia focal era donde se formaba imagen de unos rayos que vinieran paralelos desde el infinito. Pues aquí podemos hacer lo mismo. Si cogemos P y hacemos esa distancia infinita, pues entonces esto desaparece y Q pasa a ser F, ¿no? Es lo único que hemos hecho aquí. Entonces fijaros que si quito P, Q es igual a F, y entonces se me queda esto de aquí y tengo esta ecuación, ¿vale? Como esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, que es lo mismo que aparece aquí, pues fijaros que esta ecuación de aquí o este término de aquí lo puedo expresar de una forma simplificada como únicamente utilizando la distancia focal, ¿vale? Y entonces esta ecuación pues sería la ecuación, digamos, maestra, por así decirla, para saber la imagen que se forma en una lente delgada. Si me dicen la distancia focal, pues ya me lo están diciendo todo. No necesito saber ni índices de refracción ni nada. Si me dicen índice de refracción y los radios de curvatura, pues puedo calcular muy fácilmente la distancia focal, ¿vale? Esta ecuación de aquí se llama ecuación del constructor de lentes. ¿Por qué? Pues porque es justamente la que usaría un constructor de lentes que pretende obtener una determinada distancia focal. Pues si sabes el índice de refracción del material con el que estás trabajando, pues posiblemente vidrio, y sabes los radios de pues y sabes los radios de curvatura que eres capaz de fabricar, pues así puedes obtener la distancia focal, ¿vale? Efectivamente, esta es la ecuación del fabricante de lentes. Fijaros, aquí tenemos el caso de una lente biconvexa. Entonces, si aplicamos esta ecuación que hemos visto, que es 1 partido por F igual a n menos 1 por 1 partido R sub 1 menos 1 partido por R sub 2, pues fijaros, podemos intentar obtener la distancia focal de esa lente biconvexa, ¿no? Pues suponemos que n es mayor que 1, ¿vale? Es un vidrio o algo así. Pues fijaros, 1 partido por F sería igual a n menos 1. Voy a suponer que tengo los mismos radios de curvatura, ¿vale? En valor absoluto son iguales, pero fijaros, cuando voy a meter el primer radio de curvatura, este radio R, ¿vale? R sub 1, le voy a llamar R0, este radio es positivo, ¿vale? Este radio es positivo porque el centro de curvatura queda detrás de la lente, ¿vale? Entonces, pues escribo aquí 1 partido por R0. Sin embargo, cuando me voy al segundo medio, a la segunda superficie, ese radio de curvatura en valor absoluto vale R0, pero es que como queda antes de la lente, pues R2 es justamente menos R0, ¿vale? Entonces cuando lo enchufo aquí tengo menos 1 partido menos R0, ¿vale? Y esto de aquí pues es n es menos 1 partido por 2 veces partido por R0, ¿vale? Es decir, que la distancia, bueno, la distancia focal, pues la podría decir sencillamente haciendo aquí R sub 0 partido 2 veces n menos 1, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿qué pasa si en lugar de tener una lente biconvexa, pues tengo una lente plano convexa? Vale, pues en este caso, fijaros, R sub 1, pues sería, bueno, vale, vamos a suponer que tengo un radio de curvatura conocido, y en el segundo caso, la segunda superficie, R sub 2, ¿cuánto vale? Bueno, pues si es un plano, el radio de curvatura es infinito, y entonces tengo que esto es 1 partido por F, n menos 1, 1 partido por R0, y R2 pues es 0, menos 1 partido por infinito, entonces esto de aquí va a valer 0, y esto es, entonces la distancia focal es R0 partido n menos 1. Vale, ¿por qué he hecho esto, no? Si solamente explicar. Bueno, porque quiero hablar de un caso que sería, imaginaros que a esta lente le doy la vuelta.
Entonces la pregunta es, ¿la distancia focal va a ser la misma? TikTok. Es decir, las lentes delgadas, dadas la vuelta, tienen la misma distancia focal, es independiente de la orientación que tengan. Vamos a verlo. Pues R1 en este caso ahora es infinito y R2 es igual a menos R0, porque fijaros que ahora el centro de curvatura está está en el plano, en el semiplano objeto. Entonces 1 partido por F es igual a n menos 1 infinito menos R0. Y esto es lo mismo que, entonces, es lo mismo de antes, esto desaparece y la distancia focal es también R0 partido n menos 1. Es decir, cuando estoy hablando de lentes delgadas, me da igual la orientación que tengan. Es lo mismo una lente convexo plana que una plano convexa, ¿vale? No hay diferencia. No he hecho ningún caso de lente divergente, pero bueno, una lente divergente pues sería prácticamente igual, solo que, bueno, pues en este caso el radio de curvatura R1 es negativo, R1 sería negativo y R2 sería positivo, ¿vale? Entonces si lo sustituís aquí en esta ecuación, la distancia focal, en lugar de ser un número positivo, como es en este caso, este es F positivo, este es positivo y este es positivo, pues aquí la distancia focal es negativa, es decir, el punto focal está antes de la lente, ¿vale? Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí y continuaremos pues el próximo día, seguiremos hablando de lentes delgadas, resolveremos unos cuantos ejercicios. Un saludo.